Nos vamos al Estadio Nacional cuando los vestuarios estaban en el sur. Claro. Yo me paro en el túnel para enfrentarte, ¿te imaginas? Todo el espectáculo que habíamos hecho, 45,000 millones, y no le podíamos ganar a un equipo de segunda división. Entonces yo pongo el pecho y empiezo a declarar, ¿no? Cuando viene el pelao Carpio corriendo de atrás y me dice, tocayo, tienes que venir al vestuario. ¿Qué ha pasado? Es centro del campo, piernas cruzadas, sentado, 10 o 12 jugadores jóvenes del primer equipo, y él en una suerte de parábola, como Jesús con sus apóstoles, así, conversando, cagándose de risa, contándoles anécdotas, después de haberles hecho guachitas, haberles hecho enseñar, y todos los chicos, Carlitos Fernández, el Lobo, así, mirándolo con los ojos así, y esas charlas podían durar 1 hora, 2 horas. Yo una vez... Porque el gordo tenía un póster de Waldir Sáenz Calato en su cama. No. No era Calato. Perdón. Yo pensé que era... No estaba Calato. Lo que había hecho Marco era con una gilet le había sacado la truza. Pero no es que en la foto estaba Calato, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otro día más acá en Barra Libre con Aldo Olchese, y hoy tengo un invitado. A ver, yo siempre digo invitados especiales, ¿no? Siempre. Pero esto realmente sí es un invitado especial. Porque, y les voy a contar la historia un poquito de este programa rápidamente. Yo siempre quise entrevistar a gente del fútbol, pero que no sean futbolistas. Digamos, dirigentes, utileros, gente que haya, doctores, que estén relacionados al fútbol, pero no futbolistas. Bueno, igual todo esto me lleva siempre a entrevistar a futbolistas. Pero hoy tengo a un directivo, un dirigente, ex dirigente de Alianza Lima, extraordinaria persona, extraordinaria dirigente, aunque por el momento nos debía, siempre nos pagaba al final, pero nos debía. Bueno, pero eso no era culpa suya, sino era culpa en ese momento del club. Pero nada, rescato la amistad que él nos dio a todos los jugadores que estuvimos bajo, digamos, su mando y el mando de otros directivos también. En Alianza Lima rescato los campeonatos que tuvimos, las alegrías que tuvimos, las tristezas que tuvimos, cómo cuidaba al futbolista. Le tocó cuidarme cuando tuve yo el Ampay, y él como directivo me cuidó, así que le doy la bienvenida y el agradecimiento también, porque es complicado que nos dé su tiempo, trabajador de aquellos, tiene como 38 empresas, pero bueno, le presento al gran Carlos Franco. Abrazo para Gracias. Carlos. No, gracias, Aldo. Gracias, Aldo. Sí. Un gusto estar contigo. La verdad que hace mucho tiempo que no salgo en los medios. Es más, es mi primera aparición en un programa de esta naturaleza. Yo soy de la época pues que el periódico estaba impreso, ¿no? Que se leía al día siguiente. Ustedes ganaban y con algunos dirigentes nos amanecíamos hasta las 5 de la mañana. Entonces Aldo decía, oye, pero qué borrachos. No, nos amanecíamos a las 5 de la mañana para ir a ver, para ir a ver los periódicos que salían ahí en Miraflores y calientitos y ver y vacilarnos con la goleada que hacían bueno, los la pasamos súper bien. Muy bien. Sí, me tocó cuidar una generación, me tocó convivir con una generación bastante buena, de verdad, que desde de la categoría 72 hacia adelante, y grandes personas, grandes amigos. Supe cultivar gran amistad con el plantel. Entendía que en el fútbol el jugador es una suerte como el gran actor. Yo tenía aquellos dirigentes que decían, oye, estos patas han dormido todos en una sola cama, en un solo cuarto al costado de la cocina. Sí, pues, pero ¿dónde es el actor? ¿Acaso cuando vino Juan Luis Guerra o cuando vino Luis Miguel al Estadio Matute no te pidió un vestuario espectacular, agua de México o comida tal o cual que le provocaba? Y tú se lo tenías que dar. ¿Por qué? Porque era el actor, era el artista. Bueno, el futbolista es eso. Y en Alianza más aún, porque debemos ser el único club del mundo que se fundó por jugadores y no por dirigentes. Ojo, eso marca una pauta que a veces los dirigentes no quieren entender. Ellos llegaron primero al club antes que nosotros. Los jugadores llegaron primero. Ellos son los que fundaron. Mire, yo soy hincha del Monín, usted lo sabe muy bien. Pero Alianza
caló muy dentro de mí, o sea, por la forma de ser justamente de ustedes como directivos y del hincha, porque yo llegué a la institución y rápidamente entendí que la institución era, digamos, como a mí me gustaba, o sea, alegre, familiar, divertida, y eso a mí me atrapó rapidísimo, porque no era que el directivo nos engreía o nos cubría nuestras cojudeces que hacíamos. Sí, sí lo hacíamos. A veces sí, a veces no. Okay. A veces sí, a veces no. Pero entendían ese tema. O sea, no era... Por ejemplo, y no sé si está mal o bien la comparación, pero yo jugué en Cristal también. Ajá. Y creo que en Cristal llegué a conocer a Pepe Vergara solamente en su oficina. Lo llegué a conocer, que eran extraordinarios directivos, la verdad, con Pepe Vergara, Lombardi, Jaime Noriega. Alfonso Grau. Nos trataron, pero de mil maravillas. Pero lo llegué a conocer solamente en la oficina. Uh-huh. Y por ahí de vez en cuando en el campo. Sí. Y con ustedes fue diferente. No, era mucho más familiar. Nosotros los conocíamos a ustedes en sus casas. Con sus familias. Con sus familias. En los cumpleaños de sus hijos. También, en los cumpleaños de sus hijos también. Claro, digamos, en las fiestas nuestras. Ajá. Era una obligación, no era opcional. Uh-huh. No era opcional asistir a estas reuniones. No era opcional ir a una parrilla. Era una obligación. Exacto. Y además nos llevábamos también porque asistíamos con las esposas, con las novias, con las mamás, con las hermanas, con los hijos, etcétera, etcétera. Y eso hacía, pero no solamente en el fútbol, uh-huh. En la vida militar del Perú y de todo el mundo, un pelotón puede ganar una batalla si es que más allá de ser un pelotón, es un grupo humano. Y en el fútbol, en la medida que seas un grupo humano, ganas lo que sea. Por eso me encanta lo que tú dices, porque, claro, Alianza es una manifestación cultural de un país, ¿ok? Uh-huh. Nosotros somos algo más que trasciende más allá del fútbol. Somos la esencia de una costumbre peruana. Y entonces el Club de Alianza Lima y su equipo de fútbol, que es lo más importante, es la manifestación de la sociedad. Uh-huh, uh-huh. No podemos tener un campo de fútbol 11, a ver quién está ahí, Roberto. 11 Roberto Silvas. Imposible, pues no vamos a tener 11 Claudios Pizarros. Claro, tampoco quisiéramos tener 11 Aldo Dolchese, pero sí teníamos. Claro, entonces cuando a mediados de los 90 y hasta el día de hoy algunos dirigentes acuñan esta palabra que la verdad que a mí me jode, uh-huh. Que es primero buenas personas, después futbolistas. Y yo me pregunto, ¿y quién carajo define quién es buena persona? ¿Que es buena? ¿Jefferson es mejor que Paolo? ¿Waldil es peor que Juan Jayo? ¿El que estudió en los Reyes Rojos es mejor que el que no estudió en los Reyes Rojos? Uh-huh. ¿El que se divorció 4, 5, 6 veces es mala persona versus el que se divorció una vez? ¿Indira Wilca es mejor que Adriana Tudela? Uh-huh. ¿Salomón Lerner Guitis es mejor o peor que Salomón Lerner Febres? Uh-huh. ¿Quién es el que dice, esta es una buena persona? Entonces, cuando tú acuñas eso en el fútbol, que esta es buena persona, mentira, falsa modal, uh-huh. Falsa modalidad. Y te digo esto porque me molestó mucho, ¿no es cierto?, que este hecho tan criticable, uh-huh. Tan malo, que pasó a comienzo de año con 3 jugadores en Uruguay, ¿no es cierto?, salieron ex dirigentes que tienen más de 20 años en Alianza a hablar y a verbalizar buenas o malas personas. Uh-huh. No jodas. Yo tengo que criticarlo si es buena o mala persona en Alianza. Claro. Lo que pase de ahí para allá serán sus padres, sus hermanos, sus hijos, su familia, la sociedad, uh-huh. Quien lo pueda catalogar. Exacto. Entonces, Alianza, para mí, en toda la generación que conozco, que son varios 20 años de jugadores, todos son buenas personas. Todas han sido buenas personas y todos se han comportado muy bien a la altura del Club Alianza Lima. Algunos han cometido fallas, el jugador de fútbol como lo ha hecho el comando técnico y sobre todo como lo hemos hecho nosotros los dirigentes, cuando teníamos la edad también del jugador. Claro. Okay, entonces, esa ha sido mi filosofía de trabajo
y no por gusto me pusieron el apañador, el alcahuete, claro, ¿no? Porque lo entiendo el jugador de fútbol que acaba su carrera a los 35, 36 años. Yo me acuerdo, arquitecto, porque esto me lo dijo Gustavo Costa, cuando a mí me pasa el problema del AMPAI, Gustavo me dice, mira, Aldo, hay una parte de los directivos que te quieren matar y otra parte que te quiere y Corsivo me dice, a ver, lo tuyo pasó un día lunes a las 10 de la noche y todos vimos lo que hiciste, pero también vimos que te fuiste para tu casa. Entonces, y me dijo, ¿no? Y uno de los que piensa de esa manera es el arquitecto Carlos Franco, ¿no? Que tú no estás faltando, o sea, estás faltando sí a tu casa, a los valores, a la casa, tienes problemas en tu casa, eso es un tema personal que tú lo arreglarás, me dice Gustavo Costa. Pero al club, a tus compañeros, a las reglas que yo he puesto, no lo has faltado, porque era lunes, 10 de la noche, y te fuiste a tu casa después de la cagada que hiciste. Rica cagada. Sí, lo que me costó. Pero bueno. Déjame que redondee la anécdota, ya, sin dar nombres. Estábamos en una reunión de comisión de fútbol, habíamos 4 dirigentes. En la casa de un dirigente, frente al Malecón Cisneros, frente al mar, que en paz descanse, estaban 2 miembros más de la comisión de fútbol y yo, que era el presidente del fútbol, ¿no? Y Carlitos Carpio, obviamente. Claro que es. Y Nextel, en esa época, no, vayan a ver el programa de esta mujercita, ¿no? Estaba en el segundo piso el televisor, nosotros estábamos en la sala. Subieron los 4. Yo me quedé. ¿Ok? Y me quedé porque Autori una vez en Alianza había dicho, yo no voy a castigarlos a ustedes por lo que me muestra un programa de televisión. ¿Ok? Entonces, me decían, arquitecto, ¿tú no vas a ver lo que dicen que va a pasar? No. Bajaron, contaron brevemente y lo que había pasado. Y yo le dije al pelado Carpio, llámame a Aldo. Nextel. Obviamente Aldo estaba pues con el teléfono recontra apagado, no sabía ni dónde estaba, ¿no es cierto? Y ellos me dijeron, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, yo quiero llamarlo para preguntarle por él y por su familia. Porque en ese momento lo que me importaba era la persona, el ser humano, no el jugador de fútbol. Si eso le hacía daño a la institución, una institución que ahora tiene 125 años y que en esa época podría haber tenido 115 o 105 o 112, en fin, que vas a poder superar estas situaciones como superó una tragedia. Exacto. ¿Ok? Entonces, no hay comparación entre el valor de la persona, la obligación que tiene el dirigente por velar por la persona, que por el jugador. Para el jugador, para eso está el comando técnico, el verdadero psicólogo, ¿no? Porque también acuérdate que en esta situación, oye, que el psicólogo, entonces trataron de meternos al psicólogo, ¿te acuerdas? Yo sabía que el verdadero psicólogo era el técnico. ¿Para qué le vas a poner un psicólogo? Pero igual caímos en la trampa. A mediados de los 90, Juan José aparecía no aparecía, ya era un jugador profesional y tenía la costumbre, 92, 93, 94, ¿no es cierto?, de que lo expulsaban porque siempre tenía el codito. Exacto, no sé, ¿te acuerdas? Venía un acto y le metía un codito. Entonces, al año tenía 3 o 4 expulsiones, ¿no? Entonces, comisión de fútbol, qué sé yo, los sabios dirigentes que nunca se equivocamos, ¿no? Un psicólogo. Y contratamos a un psicólogo. ¿Y se fue a tomar con Juan? No. No sé. Peor que eso. Hubiese sido mejor. Tuvo 2 conversaciones con él. El día viernes de su primera semana trabaja, declaración en el bocón del psicólogo. No. ¿Cómo iba el caso de Jayo y por dónde iba a entrar? Y carajo, ¿qué psicólogo es ese? Claro. O sea, que quería fama. Se hizo conocido, todo el mundo empezó a saber cómo se llamaba ese psicólogo, pero se fregó como profesional. Si no mantienes la reserva de lo que un jugador te cuenta, pues cámbiate de profesión. Si hay algo que no puede ser, es psicólogo. Claro. Tú mencionaste a Juan Jayo, y justo yo antes te preguntaba sobre esa generación le pusieron potrillos, ¿no? Y usted ya estaba como directivo, ¿no? Sí. Cuente más o menos, porque yo quiero que la gente se entere
¿Cómo pasó usted a ser directivo y sobre todo ese espacio, ¿no? Ese tiempo de jugadores que sacó? Yo prefiero hablar de la generación más que de mí. En el año 90 asume Alberto Espantoso, Beco Espantoso, como presidente de Alianza, con un grupo de dirigentes, algunos ya con cierta experiencia en el fútbol. ¿Ok? Genera toda una ilusión la llegada de él. Había sido el último presidente de la federación que había clasificado un mundial de fútbol. Era algo así como que los aliancistas querían que Beco sea el presidente de Alianza. ¿Ok? Y Beco llega y hace 3 amistosos, llena el estadio brutalmente, empiezan a venir los jugadores brasileños, Amaral como técnico, en fin. Y nos va mal el 90, nos va mal el 91, nos fue peor en el 92, y Beco se cansa y se aburre de poner plata. Porque siempre nos dicen a los dirigentes de esa época, se robaban la plata. Y yo dice, ¿qué plata nos íbamos a robar, carajo, si nosotros teníamos que ponerla? Ustedes mismos ponían la plata. Claro, bueno, entonces decide no poner más plata. Seguir siendo el presidente, pero no poner más plata. Y en el mismo año 90, 91, 92, esta promoción mantenida, cobijada por el Cholo Castillo y por Rolando Sánchez en la parte económica, campeonaron en todos sus años y categorías el 90, el 91 y el 92. Entonces, entre Rolando, el Cholo Castillo y Pío Dávila le dicen a Beco, si ahora no hay plata y estos son los tricampeones, es el momento. Y así es como surgen los potrillos del 93. De esa manera. Y con el profe Miguel Ángel Arroyo, que también apostó mucho por ellos, ¿no? Claro, el profesor Miguel Ángel Arroyo hizo una lista de un equipo de extranjeros. O sea, la intención de él, como cualquier técnico, es tener un equipo súper poderoso. Cuando le dijeron, no hay plata, vas a tener que jugar esto, él usó una palabra muy chilena, una frase muy chilena, ¿no? Guaso pobre, guaso rico. Es decir, si tengo que salir a matar con estos juveniles, lo voy a hacer. Y nos fue bastante bien. Fue un año de muchas alegrías, de goleadas inmensas, y que, bueno, lamentablemente no se consiguió el campeonato porque los jóvenes no consiguen los campeonatos. Esa generación, 5 años después, ya no con 20 años, sino con 25, 26, empiezan a campeonar en el 97, y de ahí ya siguen los campeonatos 2001, 2003, 2004, 2006, ¿no? Y terminan su carrera así, ¿no? Claro, no, una generación increíble, donde estaba Canco, Basombrío, el goleador histórico. Ahí está, ya me acuerdo. Marco Valencia. Me acuerdo por el goleador Marco Valencia. Darío Muchotrigo. El Gato Basombrío, ¿no? Todos ellos. El Mágico González. Escúchame, el Mágico González todos los lunes pedía permiso para no entrenar. Oye, y era porque se le moría una abuelita. Y entonces, claro, yo un dirigente joven, era de los chancones que agarraba mi papel y se murió la abuelita el lunes, permiso. 2 semanas después se le murió la otra abuelita. Oye, pero si se te murió. No, esa es la abuelita por parte de padre. 2 semanas después se le había muerto la abuelita, pero de su esposa. Luego la demás. Y finalmente, ya como en la 7ª abuelita, dice, oye, ¿cuántas abuelas ya no dejas de joder? ¿No? Claro. Es la abuelita que me crió. Pero con un billete de $100 en la rodilla se le acababa el dolor y la muerte y el velorio de la abuelita. No, porque era un grupo también bastante palomillo. ¿Qué cosa? Eran jodidos. Y son hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy se juntan. Escúchame, y no hables en terceras personas. No, pero es que esa generación... Tú llegaste como para reforzar ese apetito. Pero ya no los agarré a todos ellos. Pues porque yo agarré a Waldir, a Juan Jayo. Agarraste a los reyes de la corona. ¿Qué más quieres? Y bueno, y Pepe, ¿no? Y Pepe Soto, porque ya Canco, el Gato... Pepe y el Palo. Porque iban de la mano, ¿no? Claro, sí, Pepe con su palo. Iban juntos los dos. Sí. ¿Ibas a hablar del goleador? No, iba a hablar porque cuando nosotros concentramos en Alianza, acá el arquitecto tenía a su hijito, que en ese tiempo tenía... Bueno, nació en el vestuario, o sea, desde que tenía 2 años hasta... Pero estaba ahí y venía un día y nos cantaba, y me cantaba, por ejemplo, a mí, ¿no? Aldo Olchese, chupa hasta que se amanece, decía. Al día siguiente iba y decía... Marco Churliza, chupa, está en la misa. Después aparecía otro día y decía, Waldir Sáenz Pérez,
liquidador eres, ¿no? Y así diferente. Sí, sí. Diga, ¿lo hacía él o era usted que le decía, no, anda tú y era su vena creativa que lo adecuaba a lo que ustedes le decían a los chicos, pues, o sea, ¿quién no le decía a Churliza lo que después mi hijo le tenía que repetir? ¿O acaso él te vio en la televisión también? Pues, ¿qué crees? Que no te vio en la televisión recogiendo el arete, por supuesto que sí. No, sí, pero era divertido porque llegaba y nos jodía, no sé si a Jayo le puso algo, sí, no me claro, acuerdo. sí, por supuesto. Fue el más fuerte que no lo podemos decir en cámara. Sí, y nos ponía nuestras canciones y nos divertíamos un montón. Arquitecto, ¿cómo usted forma el 2003? O sea, el equipo del 2003, No, pero antes de eso no. Porque quiero sí nombrar a la generación de Jefferson Farfán, comandada por Jefferson, ¿no? Pero ahí tuviste a Rosicho Sánchez, a Cruzado, a Junior Visa, a los Guisasola, a Carlito Fernández, seguro me olvido de muchos más, pero todos esos chicos llegaron a jugar en Europa, o al menos la mayoría. Así es. Y yo me acuerdo que ellos estaban obligados a tomar su vitamina y obligados a almorzar en el club. Y eso lo hicieron ustedes como directivos. No sé, mira, cuando esta generación llega al primer equipo, ya habían tenido un trabajo extremadamente importante en las divisiones menores con Alberto Macías, con Fernando Fara. ¿Okay? Ya le habían puesto mucha logística, viajes internacionales, ¿okay? Campeonatos en Sudamérica. Ya los preparaban de esa manera. ¿Okay? Entonces, cuando llegaron al primer equipo, y llegaron bastantes, tanto Gustavo Costa como los técnicos anteriores, había que fortalecerlos. ¿Okay? Y en esa época, 2003-2004, yo viajaba muy seguido a Estados Unidos y veía que en mi maleta, en vez de traerme cosas de contrabando, traía el whey protein, unos frascos que todavía hoy día los venden hasta en el chino de la esquina, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí venían en toda mi maleta, no venían regalos para los hijos, venían las vitaminas para ellos. Pero Oscar Vilches, para que se tome un batido, era complicado, ¿no es cierto? Arrocito Sánchez, para que se tome un batido. Y además encima lo huevían a Fernando Cárdenas. Claro, o sea, Fernando era el encargado de la cocina. Fernando le daba los plátanos, el pan, y ellos le devolvían la cáscara o el plátano. Una cosa de locos. Claro. Entonces tuvimos que pedirle apoyo a ustedes. Entonces ahí apareció Pepe y su palo, ¿no es cierto? Jayo, ¿no es cierto? Y ya. Si no almorzaban y no tomaban el batido, no salían. Exacto, entonces, claro. Otra de las cosas muy importantes fueron los desayunos. ¿Te acuerdas de los desayunos? Claro, los desayunos que lo hicimos también con Gustavo, que eso también fue fundamental, porque al final eso te unía al grupo, porque es tomar desayunos a las 8 de la mañana con chicos que llegaban porque se dieron cuenta de que llegaban sin tomar desayuno. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ya éramos en ese tiempo, digamos, los más grandes, nos juntábamos los dos y comprábamos pan con queso y jamonada. Y poco a poco se fue poniendo una cafetera, un horno microondas. Así es. Y eso era lo que hacíamos nosotros antes de los entrenamientos con Gustavo, ¿no? Era tomar desayuno todos juntos. Aldo, y el apoyo empezaba antes, ¿ah? Porque los que tenían auto pasaban recogiendo a los chicos que no lo tenían para que no vengan en las combis asesinas durante una hora, ¿no? Exacto. Sí, desde esos pequeños detalles convivíamos de esa manera, ¿no? Por eso es que siempre había tolerancia de ambas partes, ¿ah? Claro. Fíjate que en los 90s habían jugadores que le prestaban dinero a la Alianza y que siempre se mantuvo en reserva, ¿no? Y que hoy día lo voy a decir. Wilmar Valencia, Marco Valencia, Waldir Sainz, varias veces prestaron dinero para poder pagar planillas. Mira, qué bueno que lo dices, porque de los tres que he mencionado, creo que ahí el goleador histórico es el más, digamos, como que por mucho sector de Alianza o de hinchas, no, que ese enero es payaso, que ese enero así, que habla mal del club, que se quiso robar ¿cómo se llama? La plata del club, y lo matan a Waldir. Y por ejemplo, eso yo tampoco no lo sabía, que Waldir apoyó a Waldir Sainz, si nosotros retrotraemos el valor del dólar, el Club Alianza Lima, a finales del año 93, Aldo, recibió una oferta
por el América del América de Cali por $1.200.000. Quiero que sepan que 3 años después, por Claudio Pizarro pagaron $600.000. $1.200.000 del año 93 eran 2 presupuestos anuales de $600.000 de aquella época. Mejor dicho, es como que si hoy día por un jugador te dieran $80 millones en el Perú. Eso es. El presidente ya elegido, Pío Dávila, estaba con el equipo en México. El problema fue que los dirigentes que nos quedamos en Lima perdimos una votación, ¿ok? Digamos, perdió la votación de que no se venda a Gualdir. ¿Ok? Esto fue una cena, un chifa en la casa de Beco Espantoso, que en ese momento era past president. Te puedo decir quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Gualdir siempre ha sido bien tolerante con esto, porque $1.200.000 para Alianza eran $20 millones del día de hoy, sin ninguna duda. Y para él lo que iba a Pero ganar. ¿cuál era el problema? Que el interlocutor eran uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, que era uno de los narcos. Claro, entonces, ese fue el argumento de Beco Espantoso para convencer a 2 o 3 dirigentes más y que votaron en contra, mientras que yo en paralelo conversaba con César Cueto, con Julio César y con otros jugadores peruanos que habían estado en Colombia y en ese equipo para preguntarle cómo era la relación con esa persona y cómo era el pago, ¿no es cierto? Y no había que temer, no era la primera vez que iban jugadores peruanos a Colombia. Claro. Se frustró un pase que hasta el día de hoy sería el más caro de la historia del fútbol peruano, ¿no? Mira. En esa época. Y no hizo mayor escándalo Gualdir ni su padre, que en paz descansa. Pero ellos sabían de los valores de que se trataban. O sea, obviamente, si hoy día tiene alguna déficit económico Gualdir, puede ser motivo porque en ese año 93 Alianza tenía ya 16 o 15 años sin campeonar. Él era el máximo goleador del campeonato 93. Era la gran esperanza y obviamente el dirigente decía, ¿cómo me voy a desprender de mi joya? Yo entiendo a los que votaron en contra. Lo que no puedo entender es que se haya dejado pasar una cantidad monstruosa que era para Alianza. Imagínate lo que le iban a pagar a Gualdir. Claro, eso decía yo. ¿Okay? Y el otro problema era que ningún dirigente queríamos ir a Colombia a recibir el maletín con dinero, porque el avión se caía en la montaña. Pero ahora con lo que usted cuenta, yo me imagino que el dueño del Químbara estará diciendo, ¿cómo no lo dejaron ir al goleador histórico? Se le caía el negocio. Se le caía el negocio. O sea, en buena hora. Pues, en buena hora. Y estábamos hablando del goleador histórico, de que se fregó con Químbara. Era uno de los que más contentos estaba ahí porque se quedó el goleador. 2003, que fuimos... Oye, ¿te imaginas si se hubiese ido a Colombia? Yo creo que sí le daba por lo menos $10 por cuidarle el carro a Jefferson, ¿no? No, yo creo que o le regalaba un carro. Ojo que llévatelo, te decía. Ojo que el goleador es hasta el día de hoy. Claro, ¿Hasta el día de hoy es igual? Sí, hasta el día de hoy. Sí, no suelta, pero ni un mango, te guerrea hasta el final. Pero había que hacerlo ahí un podio, ¿no? Yo pondría medalla de oro, Gustavo Costas. Gustavo también era... Durísimo. Gustavo era bravísimo. ¿No? Es que como le habían robado sus cuadernos... Sí, claro. Entonces estaba asado. Sí. Pero no, Gustavo... Y ahí Gualdir también... Era jodido. Pelea. Sí, Gualdir. Y hay otros que se resienten si digo sus nombres. No, mejor no decirlo. ¿Qué tal el equipo del 2003? ¿Quién lo hizo? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque según Guillermo Cuellar hizo el equipo del 2003. Pero pues, no, yo hice ese equipo, que yo le iba a todos los jugadores, esto que el otro. ¿Cómo fue lo del 2003? Creo que Guillermo aparece en el 2006. Para el 2006... antes. No. Claro. Pero tuvo mayor participación para el 2006 que para el 2003 y el 2004. Porque él sí me lleva Alianza en el 2002, mitad del 2002. Sí. Con Don Peter Rance, ¿no? Sí, claro. Fue el que... Claro. No, Guillermo puede haber hecho ese submarino que explosionó en algún lugar del mundo, ¿no? Gran tipo, ¿no? Muy divertido, Muy divertido. Y tiene una ventaja, que como no está muy adentro, ve las cosas con mayor objetividad, ¿no? Él siempre nos dijo,
siempre me dijo, ¿no? En el 2008, oye, te vas a ir al carajo con este equipo. Y no se equivocó, casi nos vamos. Casi nos fuimos. En el 2003, ¿qué pasó? Llega Gustavo, después del Chepe, de la aventura del Chepe, la ley Franco, Chepe, etcétera, etcétera. Exacto. Y teníamos un equipo armado. Yo era de la idea de hacer contratos. Alianza era de la idea, mediante su comisión de fútbol, de hacer contratos por 2 años. Era de la época en que el jugador no te firmaba un contrato de 3 años. El representante no dejaba porque era amarre. Hoy en día los jugadores dicen, no, quiero 3 años porque me da seguridad, ¿no es cierto?, económica. Pero en esa época no. Conseguir un contrato... en esa época también no había agremiación, entonces era más complicado para nosotros, digamos, confiar. Ahora saben que la agremiación te la va a cobrar sí o sí, ¿no? Sí. En el 2003 fue un campeonato con Gustavo en donde se jugó bien. Hubo una excelente relación entre los propios jugadores. Mejor relación entre el comando técnico y los jugadores y una super relación entre el cuerpo directivo, el comando técnico y los jugadores. Si a eso le agregas una edad promedio, ya no habían los chicos de 19 años, ni habían los de 30 y tantos, mucho jugador nacional, ¿okay? Exacto. Mucho canterano, y si no era canterano, rápidamente se habían vuelto canterano, porque Alianza tiene ese imán. Una vez que entras al estadio, te jodiste, nunca más dejas de ser de Alianza. ¿Ok? Entonces, y se dieron estas 2 combinaciones. El campeonato se detuvo por la huelga el 12 de octubre del 2003. Se reanudó en el 31 de enero del 2004. Se ganó a Cristal y después en el 2004 se volvió a ganar, ¿no? Con la misma base, solamente un cambio, ¿no? Que Gustavo tapó en Alianza y después tapó en Cristal. Y Hamilton Prado hizo lo mismo. Pero Hamilton el Patito también. Pero el Patito con nuestro... No. El Pato jugó apertura y clausura con el otro equipo. En este año fue 2003. Se cambiaron a raíz de la huelga, ¿no? Llega Leao, Gustavo se va al Cristal, nos agarra un juicio, perdemos unos puntos por ahí, por Gustavo, y Hamilton, ¿no? Entonces Hamilton campeona Apertura con nosotros. 2003. Campeona con nosotros el 31 él ya estaba en Cristal, pero campeona el 31 de enero del 2004 del campeonato 2003 y nos reclamaba premio. Oye, nos reclamó premio hasta el día de hoy. Hasta ahora sigue reclamando. No, si nos llevó agremiados. Oye, está jugando en Cristal, sí, pero yo jugué el 2003 por ustedes. Pero hubo una huelga, no, una cosa de locos. ¿Qué no hemos vivido el Cholito espectacular? Ahí pasa, también tuve una anécdota también con el arquitecto en el día del Fair Play. Y hago el gol y todo, y usted no debería haber estado en ese sitio, en la tribuna. Estaba castigado, ¿no? Estaba castigado. Pero yo, al primero que vi, fue usted. Y yo buscaba y... así que fui y te abracé, de ahí vinieron todos, pero creo que te castigaron después. Sí, ¿no? Yo había hecho una declaración contra la junta directiva de la asociación que encabezaba alguien que después sería un gran amigo mío, el general Julio Velázquez Yacarini, falleció hace poco. Arrué, dirigiendo Melgar, nos llevó a jugar a Juliaca. Y la asociación dijo, ya váyase a Juliaca. Oye, pero bueno, ya, fuimos a Juliaca, nos metieron 4-0. Hice una declaración, le dije que era dirigido por un consejo de ancianos. Oye, por decirle ancianos. Por decir ancianos lo suspendieron. 30 días. 30 días. ¿Ok? No podía pisar ningún estadio. O sea, pero decirle al arquitecto que no puede pisar un estadio, ya el general sabía que yo no le iba a cumplir. Igual viajé con ustedes al Cusco, qué sé yo, no podía estar. Entonces yo vi el partido atrás del arco, escondido atrás de esos paneles de publicidad estática, solamente se veían mis 2 ojitos, ¿no? Y había un comisario que medía como 1,90 m, ¿no? Y el general lo llamaba, he visto a Franco atrás del arco, sácalo de ahí, sácalo. Cada vez que venía el comisario yo me escondía. Y efectivamente, pues, ¿no? Cuando tú haces el gol de la palomillada, oye, nunca te dije que en Alianza a ti te habían puesto a Miguel Bosé por amante bandido. a raíz de lo que pasó en el Ampay, me dijeron,
Hoy, no, ¿qué vas a hacer con Miguel Bosé? ¿Qué carajo es Miguel Bosé? El amante bandido. Ah, bueno, sí, bueno. Bandido es. Amante también. Claro. Entonces, efectivamente, sale el gol, yo tiro la publicidad estática, corro, tú vienes hacia mí, nos abrazamos de rodillas ahí. Claro. Fue el gol del campeonato. Del empate, ¿no? Para sí, claro, ir a jugar después en la final con Cristal. Sí. Espectacular. ¿Y ahí le pusieron más fechas a usted o no? O sea, me llevaron a una comisión de disciplina y paralelamente yo había trabajado con el general en la Copa América, en el Mundial, ¿no? Ajá. Ay, entonces no fue tanto el no, problema. Le dije, general, me va a levantar el castigo de ninguna manera. Tengo una foto suya que lo compromete, general, le dije. Me había copiado una de 3 patines, claro, una cosa de esa, ¿no? ¿Cuál? Una en Iquitos. Pues mi viejo había sido militar en Iquitos. Y conocía la vida y milagros del general. Y de un artista de Canal 4, famosa. ¿No es cierto? Entonces me levantaban el castigo. Sí, me levantaban. Me contó una historia ahorita de Jefferson, cómo llega a Alianza, que también es buenísima y me gustaría que nos puedas contar. Hacia el año No, miento. 2000... Sí. No, mucho antes. ¿Ya? Mucho antes. 1996, aproximadamente, el Cholo Castillo le dice a Carlos Carpio, 98, 99, le dice a Carlos Carpio... Perdón. Carlos Carpio, jefe de equipo de Alianza Lima, hoy ya no está con nosotros, pero para nosotros los jugadores, Carlos Carpio era lo máximo, o sea, era un tipazo, andaba con nosotros, siempre nos cuidaba, era, digamos, el intermediario entre la directiva y los jugadores, él era el que nos comunicaba. Brillante, un tipo espectacular. Y lo más, mira, tenía muchos valores en su chamba, ¿ya? Pero hay una que incluso cuando estaba casi ya muriendo le dije, es que nunca fue soplete. Exacto. Nunca nos contó nada de lo que no debía contar respecto a lo que él veía o del plantel. Era el que estaba más cerca de nosotros. Porque lesionaba, rompía la fisura entre la relación y él. Y tenía que ser de esa manera, ¿no? Entonces, no, extraordinario. ¿En qué estábamos hablando? De Jefferson Farfán, el Cholo Castillo. Pero el Cholo le pide a Carlos Carpio que había que traer a Jefferson, ¿no? Y Carlos Carpio, que era un frecuente amante de las peñas nocturnas, en ese momento la más famosa era el Capitán, ahí en Miraflores, pasando el arco diagonal, una cuadrita, ¿no es cierto? Entonces... Se la conoce bien, ¿eh? Entonces, entonces empezó a ir y empezó a tejer una amistad con Charito, ¿verdad? Y después me involucró a mí. Mira el sacrificio que tuvimos que hacer. Imagínese usted que... Durante 3 años llegamos a construir una amistad grandísima con Charito. Conocíamos a Jefferson ahí a los 11, 12, 13, ¿no es cierto? Cómo trabajaba por su hijo, lo que quería y lo protegía a Jefferson Charito. Una cosa impresionante, como todas las madres, dicho sea de paso, ¿no? Pero en este caso era bastante especial porque estaba ella sola, ¿no? Y tenía un trabajo nocturno. El cual le generaba mucho sacrificio, ¿no? Y empezamos, sobre todo Carlos, mi tocayo empezó a conversar, hasta que lo convenció. Ya había llegado Alberto Macías y ahí se consolidó en el primer semestre un acuerdo y Alianza vino, hubo un pago muy simbólico al municipal. Y después llegaron 2 chicos más también y ahí hubo cierto resentimiento porque a Jefferson, digamos, Alianza no le pagamos tanto por venir a Alianza, pero los 2 que vinieron después, sí, es lo que siempre Charito cuando me ve me dice, ¿no? O sea, no creas que eres solo tú el que me dice me debes, el Charito cuando me ve también me dice me debes, ¿qué? ¿Alguna cervecita? No, Charo, tiene más plata que yo, no me vas a cobrar. ¿No es cierto? Entonces, no, fue una generación espectacular. Entonces, los alimentaron cuando estaban en el primer equipo, ya los habían trabajado la casa hogar, Fernando y Alberto le habían puesto de todo,
le habían puesto el colegio a los Reyes Rojos, que no iban, ¿no? O sea, simplemente tenían que estar matriculados, ya que vayan era otro tema, ¿no? La Casa Hogar de Barranco, la dedicatoria de los dirigentes de menores. En esa época, Alberto y Fernando construyen una red de dirigentes y a cada uno le da una categoría para que se encargue de la parte logística, ¿no? Un trabajo espectacular que dio sus frutos cuando los chicos estuvieron en el primer equipo. O sea, nosotros perdimos una final en Chincha en la inauguración con la sub-18 de ellos contra Cristal por penales. Recuerdo que en esa generación estaba Paolo Zorrito y Jefferson de delantera. Okay, en primera línea estaba Rinaldo. Me imagino. Más atrás creo que estaba Walter. Puede estar Carlito Rojas, Fernández también. Estaba Carlito Fernández, estaban los dos Guisasolas. Sí, claro. Y estaba Papelito, me parece. Ahí también pudo haber estado de repente de suplente el loco González Vigil. También estaba por supuesto, claro. Todos, además, ellos después campeonaron en estos torneos de reserva que hacía Bacus. Campeonaban siempre. Claro. El centrodelantero Montes. También, claro, Mauricio también estaba ahí. Y se me escapan varios, ¿no? O sea, sí. Pero nosotros lo veíamos porque ellos jugaban antes que nosotros y nosotros bajábamos a verlo, o a veces estábamos concentrados y nos íbamos a la tribuna y nos sentábamos a ver un equipazo, pues, ¿no? Sí. Un equipazo, la verdad. Sí. Y esa amalgama fue buena, fue bastante buena, porque además en la construcción de los campeonatos de 2001, 2003, 2004, 2006, la Comisión de Fútbol estaba básicamente integrada por dos dirigentes que se habían hecho dirigentes en mayores, como mi caso, y dos que se habían hecho dirigentes en menores, como el caso de Fernando y Flores. Usted acaba de mencionar hace un ratito a Paulo Autori. Y bueno, acaba de salir Paulo Autori de Cristal. ¿Para usted es uno de los mejores entrenadores que ha venido al Perú? Cuando vino, nosotros íbamos a disputar el centenario. ¿Ok? Se había formado una comisión de fútbol presidida por Arturo Durán, con una comisión de fútbol de 4 personas más y un comité de apoyo para una comisión de fútbol. Era una era una trampa que había hecho Alberto Macías para que Carlos Franco no esté en la comisión de fútbol. ¿Okay? Entonces, como Carlos Franco no podía estar en la comisión de fútbol, formaron una comisión de apoyo y asesoría y consultoría a la comisión de fútbol, integrada pues por 17 personas, ¿no? Artistas, cantantes, exjugadores, sabían de todo. Fuimos a la primera reunión, 15, sanguchitos, bocaditos. A la segunda reunión habían 3 y en la última reunión estaba yo solo. Ergo, salí de ahí y automáticamente ya estaba en la comisión. Y recuerdo mucho porque esta fue una de las tantas maldades que he hecho en Alianza, ¿no? Que me llegó el currículum de Paulo Autori, ¿no? Y en esa época traer a Paulo Autori, que recientemente había sido campeón de la Copa Libertadores con Cruzeiro, hace poquito nomás, era un técnico que estaba en la cúspide a nivel latinoamericano. Nadie podía creer que podía venir a Alianza Paulo Autori. Y eso es lo que yo le vendí a Arturo y a Alberto, ¿no? Vas a quedar en la historia como las personas que trajeron a Paulo Autori a la Alianza. Lo compro, dijeron, y vino. ¿Y sabe cuál es lo curioso? Hicimos todo con Carlos Delgado. Se hizo todo y yo paralelamente me voy a Brasil como a finales del 2000. Me voy a Brasil a un curso de construcción e inmobiliaria y de regreso coincido con Paulo Autori en el avión. ¿Ok? Pero yo ya había dejado las negociaciones. Acuérdate que yo estaba y no estaba en la comisión de fútbol. Tenía que Alberto y sus amigos no tenían que enterarse que yo estaba bien metido en la vaina. ¿Ok? Entonces, desde Lima le habían dicho, ten cuidado que por ahí te encuentras con Carlos Franco. Porque si los ven llegar juntos, ¿no es cierto? Tanto Arturo como Carlos Delgado, siempre le ha gustado las cosas hacer con mucha reserva, ¿no? Vamos a sacarlo por la puerta a Paulo Autori por acá porque nadie sabía que venía Paulo Autori. Yo paso, lo miro, y dije, este pata... Si yo soy el que he puesto el sobre Manila encima de la mesa, Arturo es el que pone la plata y Alberto Macías es el que tenía que asumir la responsabilidad de traer tremendo técnico, ¿no? Ya, estamos en pleno vuelo, regreso a la parte de adelante, ¿no? Yo todavía estaba misio,
en económica. En económica. Paulio venía en primera. Ya viene en primera. ¿Ok? Y le pregunto, una pregunta. ¿Usted es Paulo Autori? No, no soy, me dijo. No soy, me dijo. Porque si me decía, yo soy, le iba a decir que por mi culpa es que está haciéndote al Perú. Y efectivamente, regresé, estaba con otra persona y le digo, pucha, me equivoqué, no es igualito. Y cuando llego a Lima, ¿no es cierto? Yo no vi pues por dónde salió, ni cómo entró, además él iba adelante y se salió, ¿no? Y cuando salgo me agarran Chiqui y compañía, qué sé yo, y me llevan por acá, que no te vayan a ver con Paulo Autori. Sí, era Paulo Autori. Me la hizo linda. El profe en Alianza, espectacular, ¿no? A mí me han contado muchos temas del profe. Por ejemplo, él se quejaba en la concentración, le dijo a los muchachos, no concentramos hasta que te cambien la concentración, ¿no? Sí. O sea, técnicos así era muy difícil encontrar, o sea, nosotros, que pelee para el jugador. Nosotros, primero, el comedor de mayores era el comedor de mayores, primera pelea con los dirigentes de menores, ese comedor que hicimos para el centenario. Segunda pelea, fuerte, queda absolutamente prohibido que crucen la cancha, incluso la principal que el auxiliar. Todos caminan por debajo del túnel o entran por el otro lado. El que cruce la cancha, inclusive la de auxiliar, multa. Entonces tú veías a Fernando Cárdenas o a mí, casi como policía, presidente de la comisión, o sea, Arturo, presidente de la comisión, fue persiguiendo, ¡ay, no pisas la cancha! 100 años toda la gente de Alianza cruzaba la cancha normal, y Paulo se había puesto terco que nadie pisaba la cancha. Sí, era bastante espectacular. Pero así hay una anécdota, no la puedo dejar de contar porque es buenísima, ¿ya? Era el centenario, pues. Habíamos hecho el Dream Team, el super equipo. Habíamos tirado la casa por la ventana. Le habíamos quitado a Esidio, a la U. Olvídate, el día que te enteres cómo se lo quitamos, me das una hora más de programa. No sabes lo que fue. No olvides que el Mossad, que él hacía atacando y lanzando misiles no sabes lo que fue. Cómo entramos al hotel la noche antes del tricampeonato y le hicimos firmar el contrato con Clementina Carrasco. Ahí en el hotel. No. Es que si campeonaba el día siguiente ya no firmaba. Lo teníamos claro. Claro. Y entonces Clementina Carrasco, nosotros en el estacionamiento al frente de Clementina, entonces, acá está el contrato. Listo, un video. Entonces cuando termina el tricampeonato y Esidio sale en esa famosa foto con su chimpún levantando la mano, gracias señor por ser tricampeón, nosotros le decíamos a la gente, no, estoy diciendo, gente de Alianza, ya voy para allá. Ya había firmado con nosotros. Ya había firmado. Mire. Claro, así fue, ¿no? Igual fue con Marco Churliza. Claro, ¿no? El Gordo también. O sea, pero el Gordo pues era un fanático de Alianza de toda la vida. Claro, ¿no? Y usted sabía eso, creo, ¿no? Pero claro, yo una vez... Porque el Gordo tenía un póster de Waldir Sáenz Calato en su cama. No. No era Calato. Perdón. Yo pensé que era... No estaba Calato. Lo que había hecho Marco era con una gilet le había sacado la truza. Pero no es que la foto estaba Calato, ¿no? Entonces, yo había tenido acceso a su apostolado cuarto, a Marco Churliza, y me encuentro con póster lleno de Alianza. Y hay uno en particular gigantesco, ¿no? Y veo, oye, ¿qué pasó ahí? Bueno, el año 93. Lo cerco y ¿sabe lo que había hecho Marco? Había agarrado con una colilla de cigarro, le había quemado los dos ojos a Juan Reynoso. Que estaba así, le había perforado los ojos. Porque se había ido. Porque se había ido. Porque se había ido a la Cuando yo vi eso dije, viene con lo que me cueste. Claro. Y entonces como el Gordo González le había querido renovar el contrato y él no había querido, lo mandó a juveniles. Y ahí entramos. Claro, ahí ustedes entraron ahí. ¿Ok? Entonces, así fue. Bueno, así fue lo de Esidio, fue una cosa más espectacular, pero como tú ya sabes, ya tengo casi tu edad, ya me olvido, así que hazme recordar, por favor, qué es lo que estaba contando. No, del 2001, el centenario, cómo llegó la gente, cómo... Bueno, entonces contratamos a este super equipo, regresa Waldir, ¿no es cierto? No le quitamos, hicimos todo un malabar por Paliña. Paliña era jugador de Cristal. Claro. Con contrato de Cristal. Claro. Paliña llega por mí, yo salgo de Cristal a Bélgica y Paliña, o sea, el mismo día que yo me voy, Paliña llega. Y físicamente bien parecido, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Escúchame, entonces Paliña llega al Cristal, pero su papá Autori llegaba a Alianza, o sea,
Palín ya había jugado el 2000 en Cristal. Y cuando que se entera que Paulo Autori llegaba a Alianza, se plantó y le dijo a la gente de Cristal, yo juego en Alianza, no juego, pero si tienes contrato, no importa, yo no voy a jugar con ustedes. Bueno, algunas llamaditas para meterle la puntita, ¿no? Como de Luca, ¿no es cierto? Pim, pum, pam, y se plantó. Oye, ¿sabes al acuerdo que llegamos? Palín ya vino a jugar en Alianza y la mitad del sueldo lo pagaba Cristal. No. Sí, no. Es que Alfonso va a ser más bueno que un pan, pues. Sí, claro, entonces, claro, si no quería jugar, pagarle su sueldo, pues igual no va a jugar. No, ya yo le pago la mitad y que venga acá y jugó acá. Entonces teníamos a todas esas estrellas, ¿no? Entonces, el estadio, oye, 28,000 personas en Matute. De ninguna manera nos vamos al Nacional con 45,000. Dream Team, 45,000 personas en el Nacional y otras 5,000 pegados en el edificio de la Avenida Grado, por ahí, ¿no? Perdemos. Perdemos 1-0 con Liga Deportivo Universitario. Siguiente partido, el siguiente martes, tocayo. Tráete a Deportivo Quito, a tocayo. Sí, en el 93 le metimos 4 goles cuando debutó Waldir. No, que esto y lo otro. Sí, no vamos a vender. Tranquilo, vamos a vender. Se llenó el estadio. 45,000 personas. Volvimos a perder. En el centenario, habiendo gastado millones de dólares en armar un equipo, habíamos perdido con 2 equipos, no argentinos, ni brasileños, nada. Ecuatorianos, y ni siquiera el Barcelona, ni otros equipos de fútbol, el Emelec, nada, esos 2. ¿Qué hacemos? Yo tocayo con Carlos Carpio, ¿no? Y Arturo, ¿no? Ya sé, le digo. Tráete al Deportivo Macará, de Ecuador. ¡Estás loco, tocayo! Somos Alianza, nuestro centenario. ¿Cómo vamos a estar? Oye, tocayo, tenemos que ganar. Tenemos que ganar, claro. Como sea, nos van a linchar, nos van a matar si no ganamos. Pero tocayo es de segunda. No, le dije, acaba de ascender. Y efectivamente acaba de pasar de segunda a primera de Ecuador. ¿Ok? Ya, ok, tocayo, voy a ver si quieren. A la hora que llames y que le digas que Alianza Lima quiere jugar con él en su centenario, se vienen a pie. No seas malo. Y que vengan en ómnibus. No, de ninguna manera. Vinieron en ómnibus. Los trajimos en ómnibus desde Ecuador hasta Piura y de Piura en Rollero, en Tepsa, no sé cómo se llamaba en esa época, no había SIVA, ¿no es cierto? Y llegaron. Tercer partido. Perdimos. Perdimos con el Deportivo Macará de segunda división de Ecuador con Paulo Autori y todas las estrellas. Entonces, un grupo de dirigentes se acerca a otro dirigente y le dice de todo, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no ha jugado Manzanita? Por Manzanita Hernández. Claro, por Manzanita Hernández. Ok, listo. Entonces, nos vamos al Estadio Nacional cuando los vestuarios estaban en el sur. Claro. Yo me paro en el túnel para enfrentarte. ¿Te imaginas todo el espectáculo que habíamos hecho? 45,000 millones y no le podíamos ganar a un equipo de segunda división. Entonces yo pongo el pecho y empiezo a declarar, ¿no? Cuando viene el pelao Carpio corriendo de atrás y dice, tocayo, tienes que venir al vestuario. ¿Qué ha pasado? Voy corriendo y encuentro a Paulo Autori desaforado, desatado, se golpeaba el pecho. Claro, sí, y decía Ningay, que era lo único que yo entendía que significaba ninguno. Ningay. Yo me le dije, profesor, ¿qué te lo ¿qué profesor? Además él es así, yo soy así, ¿no? ¿Qué profesor? Agarró cosas, mochilas, todo. Y después me dijo, ¿qué carajo pasó? Bueno, al dirigente que le habían dicho, ¿por qué no puso en el palco? Le habían dicho, oye, ¿por qué no puso a Manzanita? Fue y se lo dijo a Pablo en el vestuario. Concha, ya para qué. Pablo ahí renegó, claro. En la noche, Alberto Macías, primero en la noche, Pepe, Jayo y otro en la casa para bajar la temperatura, Carlos Delgado para bajar. Al día siguiente, Arturo y Macías a la casa. Bueno, se quedó Paulo Autori. Sí. Mire, bueno, y ahí ya logra. Claro. Y lamentablemente se fue, pues, ¿no? En pleno centenario, ¿no? Le salió la oferta del Botafogo, creo, porque se llevó al Gordo también para allá. Sí. Y siempre se buscó algún argumento de
porque él usó el argumento de que habían destituido a la Comisión de Fútbol. O sea, nosotros campeonamos en la apertura y las máximas autoridades de Alianza nos sacaron a Arturo Durán y a mí y a otros más fuera. Oye, pero sí, no, fuera. Ya, chao. Arquitecto, es verdad que a los comienzos de los 90, por ahí, no sé exactamente la fecha, ¿ustedes, Alianza Lima, le devolvió el vuelto a la U por lo de Juan Reynoso? Sí, es verdad, es verdad. ¿Y cómo fue? Fue con un jugador argentino que se llamaba Gustavo de Luca. ¿Ya? Dicho sea de paso, un peladito de bigotes. Ajá. Hace poco, hace 10 días, Juan Reynoso dijo que lo que se dice de él en Matute era una leyenda urbana, ¿no? Que había sido recibido con respeto, qué sé yo, ¿no? Y yo lo que le tengo que decir a Juan es que yo soy un sobreviviente de las negociaciones. Estuve en la casa de Beco cuando llegaste con tu papá aquel sábado a las 4 de la tarde, un mismo día que Alianza campeonó en vóley con el equipo de vóley de Gaby, finales de del año 92. Conozco la historia perfectamente y lo que sí puedo decirte es que no es una leyenda urbana. Lo que se dice es la verdad. Es tan verdad que yo tengo un capítulo en mi memoria dedicada a esa anécdota. Y cuando Daniel Peredo, que en paz descanse, escribió una situación que no se ajustaba, porque él escribe la versión del doctor Alba, ¿ok? Cuando yo le mando a Daniel la versión, le pido que la publique también. Y Daniel nunca la quiso publicar. Y yo siempre le he mantenido bajo 7 llaves porque no he querido, pero no es una leyenda urbana. Yo estaba haciendo un posgrado en Chile, entre el 89 y el 91. Dicho sea de paso, en aquella época yo debuté como dirigente, fui miembro del directorio invitado del Colo-Colo en esos años, antes de ser dirigente de Alianza. Y había un goleador histórico en el fútbol chileno, que era Gustavo de Luca. Hacía goles 42, 36, sea en el Cobreloa, en Colo-Colo, en Cobresal, a donde iba, no bajaba de menos de 40. Y yo desde allá, cada vez que venía a Lima, le decía a Espantoso, hay que traernos a De Luca. Hay que traernos a De Luca. Hay que traernos a De Luca. Y Beco Espantoso ni caso me hacía. Cuando me abrió la puerta para el año 93, 92, justo De Luca se va contratado por un equipo, el Sion o algo así de Suiza, y le pagaron $400,000 a Cobreloa, a Colo-Colo. En esa época, acá en el fútbol peruano pagaban por un pase 20,000. O sea, es imposible, ¿no? Bueno, le fue mal, regresó todo. Yo regreso a Alianza, estoy dirigente, finales del 93. Ya había pasado el caso de Juan Reynoso, ¿no es cierto? Y me entero que está libre de Luca y que la U estaba yendo a jugar un partido amistoso con Colo-Colo, y en el avión de regreso se traía a Gustavo de Luca. Y efectivamente eso pasó, ¿no? Entonces yo, que durante 4 años había jodido a Beco para contratarlo, ¿no es cierto? Porque errores hemos cometido, yo una cantidad bárbara, o sea, tengo que escribir un libro de tonterías que he hecho, claro. Pero esta vez estaba yo, no al mando, pero muy cerca del mando, que era Pío Dávila, el nuevo presidente, ¿no? Entonces le hablé, y Pío creía en mí, y bueno, dijo, vamos por Gustavo de Luca. Bueno, ¿qué pasó? Llegó a la U, ¿no? 3 días después llegaba había ido a jugar un partido amistoso, una presentación de la Noche Alba, y se trajo a la U en el mismo avión. Llegó y lo presentaron, ¿no? Lo presentaron, sale la U, sale Gustavo de Luca en ese monolito que dice U ahí en el Lolo Fernández, y le habían puesto una ropa de comando y un fusil de mentiras vinculado por la guerra de las Malvinas, ¿no? Algo así como un guerrero en la U, ¿no? Un combatiente de las Malvinas en la U, ¿no? Estábamos muertos, pues. Claro, ya lo habían presentado. ¿No? Pero no lo habían firmado. ¿Ok? Entonces, y nosotros en paralelo, en el año 94, habíamos traído a 3 entre argentinos y chilenos que habían jugado también en Chile. Tanucci, Copriva. Y
se me va el tercer nombre. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el representante de Luca, ¿no es cierto? Que a su vez representaba también al Colo-Colo, de apellido Olivos. Yo lo había conocido cuando había sido dirigente allá, ¿no? Entonces, me entero dónde están, y estaban en el hotel de Miraflores, que está en 28 de julio, con el malecón 28 de julio, frente al Club de las Terrazas. Ya cambiaron el nombre. Y Carlos Carpio lo mandamos. Sí, Carlitos Carpio va, pero Carlos, por favor, tocayo, pues. Le decía, tú vas, 8 de la noche. Entró Carlos Carpio, que todo el mundo ya sabía quién era, ¿no? Claro. Y a la hora que entra, en la salita de entrada, ve a dos dirigentes de la U, creo que estaba Montoya, luego no recuerdo el apellido del otro, y Olivos, el ¿no? Y sale disparado. Tocayo, están los dirigentes de la U ahí. Qué buena noticia. No, pues están ahí. No, pues, si están ahí es porque están negociando. Claro. ¿No es cierto? Todavía no han cerrado. Si no, no hay nada más que hacer. O han ido por el billete. Por el billete, claro. ¿No? Entonces, bueno, anda, pide, en esa época no habían celulares y además de Luca no iba a tener un Nextel, acaba de llegar al Perú, ¿no? Entonces había que ir a ese cuartito del lobby donde siempre hay un teléfono que tú llamas al operador del hotel y el hotel te comunica con el cuarto y te hace las... tú eres experto en esas vainas. Exacto. O sea, tú debes ser el experto en esos cruces. Eso sabes tú muy bien, que eso sí soy experto. Entonces, habla con De Luca a su habitación. Directo, claro. Soy fulano de tal y pim, pam, pum, pam, pum. No, que yo ya firmé con la U. No has firmado. Le dice, Carlos Carpio se arriesga y le dice, tú no has firmado. Es más, no han pagado. Abajo están recién negociando. No, pero ya me presenté, mañana sale en la foto. Ya había salido. Bueno, vemos que salen los dos dirigentes de la U y ahora entra Carlos Carpio a hablar con Olivos, ¿no? Y le dice, Gustavo no ha firmado, le dice, juega que los dos no habían jugado y a usted no le han pagado. Y efectivamente la U no le había pagado. ¿No es cierto? ¿Ok? Y desde la concentración de Alianza, Carlos le deja un Nextel a De Luca y lo llama Copriva, lo llama Tanucci, lo llama el otro y pa. Cuento corto, 1 de la mañana, De Luca en el carro de Carlos Carpio rumbo a la concentración de Alianza. Te lo juro. Okay, una cosa de locos. Y 3 de la mañana, Olivos, Pío Dávila y quien habla en la casa de mi madre para firmar los documentos. Pero había que pagar una buena cantidad de dinero en esa época. Claro. Y Pío llama a su tesorero, nada menos ni nada más que Guillermo Alarcón. Okay. Guillermo, creo que acabamos de sumir, yo no sé de dónde íbamos a tener plata. Claro. Pero Pío le dice, necesito que me traigas tantos miles de dólares. Oye, Pío, pero si todavía no hemos hecho ni el partido de presentación, ¿de dónde voy a sacar plata? Para eso te he nombrado tesorero y tú me dijiste que esto... Bueno, debo suponer ahora con la historia ya contada que le abrió la caja fuerte a la esposa y se trajo la plata. Llegó a las 3:30 de la mañana a la casa de mi madre, Paseo de la República, entra, ¡juá! El ladrillo. Toma, señor Olivos. ¿Dónde firmo? Presidente de la Comisión de Fútbol era Alfredo Deza, pero que él dormía a esa hora, Beco ya no estaba, no había que preguntarle, y Pío dijo, contar, como no le gustan los problemas, tú ves lo que haces. Ya tú ves. ¿Ok? Entonces, se cierra todo, De Luca duerme en la concentración de Alianza, se convoca a la prensa a las 12 del día en la noche jugaba Alianza, ¿no? Y entran todos los periodistas y encuentran a Gustavo De Luca en el directorio de Alianza con la camiseta de Alianza. Cuando todos tenían en ese momento la portada con De Luca con la camiseta de la U. Si jugó bien o jugó mal, no importa. Claro. Bueno, igual hizo el gol con el cual le ganamos la Copa Libertadores a la U un mes después, que no le ganábamos en Copa Libertadores hacía N cantidad de años, ¿no? ¿Y los dirigentes de la U nunca lo llamaron a ustedes? Hasta el día de hoy dice que quieren que le devolvamos el pasaje. Cada vez
Cada vez que me encuentro con Raúl Montoya me dice, desgraciado, nunca me devolviste el pasaje. ¿Quieren que le devolvamos el pasaje? No, sí, te lo juro. Qué buena. Sí, qué buena. O sea, usted tiene, digamos, el Luca, el gordo Churliza y Esidio. Y más. De la de Piedro Alba te cuento en otro momento. No, pues, arquitecto, claro. Pero, ¿y cómo? ¡No! ¿Y sabes cuál más? ¿Y sabes cuál es súper interesante? Que es bueno que la conozcan los aliancistas. Cuando Ferrari se jacta de que Alianza lo quería y que Carpio le llevó el contrato y él a la hora que iba a firmar dijo, no puedo hacerle esto a la U y se fue. ¿Ya? ¿No es cierto? Fue así. No fue así, en lo absoluto. Gerardo Peluso campeón en el 2006 y se obsesiona con Gian Ferrari. Ajá. No conoce el pasado, ¿no es cierto? En esa época no habían redes sociales, ¿no? Nada, como ahora. Y yo le dije, tocayo, traemos a Ferrari, nos matan los socios y si algo logramos escapar rumbo al aeropuerto para irnos del país, nos mata la barra. O sea que muertos terminamos los dos. No hay ninguna posibilidad. Además que Ferrari había hecho este gesto ahí en Matute, ¿no es cierto? Con Cristal, entonces no podía venir a Alianza. Es imposible que venga Alianza, ¿no? Pero Peluso quería, Peluso sí. Peluso estaba obsesionado y me llamaba cada 2 días. Pero Peluso tenía que viajar también. Entonces yo empecé a darle largonas a Gerardo y Gerardo se da cuenta, ¿ok? Y se reúne con el propio Ferrari. ¿Con Jan? Sí. Entonces me dice, yo ya llegué a un acuerdo, arquitecto, presidente de Acuchi 2006. Y le digo, mi papi, profesor, usted no puede entrar a esa área administrativa, le dije. Yo bien molesto. Era campeón, pero él no podía dedicarse a eso, ¿no? ¿Y sabe por qué no lo podemos contratar? Le dije. Y le llevo así un papel de files. Así, de este tamaño, Aldo. Y ustedes me dirán, ¿qué había en esos papeles? Le había pedido a la barra, porque no habían redes sociales, ni Twitter, qué sé yo. Había pedido a la barra y a socios que me manden correos electrónicos en donde me amenazaban de muerte a mí y a mi hijo. Y a Carpio y a Peluso. A todos. Así, todos. Y eran los correos electrónicos más alucinantes. O sea, ni siquiera pues, los destructores ni el monstruo podían escribir un correo de esa naturaleza, ¿no? Tan fuerte. El que lo leía salía espantado. Lea usted esto y si aún insiste en esa contratación, me avisa. Me llamó como a la media hora y me dijo, tiene razón, no había pensado en la estabilidad institucional. Tocayo, pero ya está viniendo, dile que ya no lo quieres. Y ya está, y así fue. O sea, Jan solamente habló con Peluso, pero no habló con ningún directivo. Carlos Carpio habló con él. Carlos Carpio siempre hablaba con los jugadores, con Hidalgo, con todos, en representación de lo que habla. O sea, yo nunca era el que negociaba en primera instancia. Era simplemente el que firmaba el contrato. Jamás negociaba yo directamente, ni con Leao, ni contigo, ni con Gustavo, ni con ningún jugador. Siempre era Carlos. Llevaban los parámetros bien hechos y si había un acuerdo y había un interés, y ahí entraba la comisión de fútbol a cerrar el contrato, ¿no? Y así fue como ¿cómo fue? Y para el centenario hubieron 2 casos también, que es bueno que lo sepas, que también están bajo la alfombra y que hoy día he decidido contarlo. Ya no importa, vamos a contarlos, a ver, pase lo que pase, ¿no es cierto? En la comisión de fútbol del año 2000 teníamos, la U era tricampeón, ¿ok? Y si campeonaba el próximo año, iba a ser tetra, nos iba a quitar. Y nosotros era nuestro centenario, o sea, nosotros teníamos doble obligación. Doble obligación, claro. Ser campeones en nuestro centenario y evitar el tetra. Entonces había que desarmar esa estructura. ¿Ok? Y una de las cosas fue Esidio, el otro fue Churliza, y fuimos por un delantero histórico de la U que te mencioné hace un ratito su nombre, ¿no? Pierito. Claro, sí. ¿Ya? Se le ofreció la misma cantidad de Esidio. Una barbaridad. Pero todo fue mentira. Era simplemente para romper el mercado, para entorpecer la negociación, y Piero terminó jugando en Cristal. O sea, Piero hasta el día de hoy creía que la oferta de Alianza era seria. No era seria. Era una guadipampeada para romper la columna vertebral de ese equipo. Mire, de ahí él se va a Cristal. Y otra cosa que también se mantiene en reserva es que
si Esidio no aceptaba por Alianza, ¿no es cierto? Y además así se le hizo saber, si tú no firmas a otro, aquí está el acuerdo con este goleador histórico del fútbol peruano, que ha jugado en todos los clubes, menos en Alianza Lima, y se muere de ganas de venir a Alianza. Y el otro estaba esperando, que Esidio no venga, ¿no? Ya lo vemos comentar los domingos en la noche en Latina, ¿no? Sí, Sergio Ibarra. Claro, sí. Felizmente llegó Esidio. Sí. No, mentira, Checho. No, y Checho me ha contado muchas veces que él hubiera querido jugar en Alianza porque jugó en lo grande, pero no se dio lo del 2000, lo del centenario, pero si no llegaba Esidio, el 9 da él, para el centenario. Mira. Sí. Bueno, pues, pero es así. Acá me ponen acá una anécdota con Pepe, pero a mí me gustaría más. ¿Con Pepe Soto? Con Pepe Soto. Ah, sí. Para el centenario, como nosotros estábamos reclutando a muchos jugadores de estrella, cosa que ha pasado a Alianza hace poco, y el plantel tiene que tener un liderazgo, y nosotros habíamos apostado por José Soto, pero José Soto había tenido una lesión seria en México hacia finales del 2000, y nosotros lo llamamos desde Lima, la Comisión de Fútbol por Nextel, y nos contesta Rocío, su esposa, y me dice, arquitecto, está entrando al quirófano. Dile a Pepe que independiente de cómo salga el quirófano, tiene un contrato en Alianza del 2001. Estábamos toda la Comisión de Fútbol ahí, teníamos un teléfono en speaker, estaba el almirante Mecinas, que en paz descansa. Oye, ¿qué tal cantidad de veces que he dicho en paz descansa? Tan viejo soy. ¿No es cierto? Estaba Arturo Durán, creo que estaba Rubén Benderman, y quien habla, ¿no? Y Rocío agradeció, qué sé yo, y efectivamente, por eso Pepe en el centenario del 2001 es presentado en muletas. Y Pepe era el caudillo, o sea, Pepe, ustedes sabían que Pepe era ahí el que iba a hacer algo más fuera de la cancha. Claro. Siempre se necesita. Cuando hay muchas estrellas, uno tiene que ser el que manda. Igual que Juan, ¿no? Juan también era Uno era con gestos, el otro era con miradas. Exacto. Uno era con... Uno era vendehumo como Pepe y Juan era el que no te necesitaba que te diga nada, pero sabías cuándo estaba molesto y cuándo tenía que portarte bien. Además con ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando dentro de la cancha, ¿no? Sí, por supuesto. Porque si hablamos los ejemplos fuera de la cancha... No, y por eso Juan es mi ídolo, claro. Como dice Pío, tu maestro y guía. Exacto, Juan Jaime, maestro y guía en el tema de fuera del campo. Es tu maestro y guía. Sí. No, Juan... Otro que la gente le dio mucha bronca fue cuando el Pato se fue a Cristal. Y Alianza no tenía cómo competir económicamente. Y yo le dije a Pato, oye, nosotros en Alianza, o particularmente el espíritu de la filosofía de esta comisión de fútbol, no es jorobar al jugador. Yo fui a su casa, hablé con su papá, su abuelita, que después falleció, en fin, y le dije, oye, bienvenido, o sea, en buena hora algún día volverás, y volvió, ¿no es cierto? No, sin rencores, sin nada, ¿no? Que así se pudo manejar el caso de Juan Reynoso, por ejemplo, ¿no? Claro, yo tengo una pregunta, porque cuando jugó con nosotros estaba el Loco Tagliani y el Loco Olveira. Sí. El Loco Tagliani... ¿O Barrio Nuevo? No. Ese es más adelante. Olveira y Italia. El Loco habla mal del club y dice que en el restaurante en donde comíamos habían cucarachitas y toda la vaina. Y al día siguiente, después de esas declaraciones, entró la barra y les hace la bronca, bueno, nos hace la bronca a todos y toda la vaina. Pero mi pregunta era, ¿la barra entró porque entraron a la fuerza o porque los directivos le abrieron la puerta para que entre y nos jodan por las declaraciones? No. Y eso es lo que pienso yo, personalmente. A ver, primero que las declaraciones son cosas de loco, pues. Claro. Que levante la piedra, ¿quién no ha visto pasar una cucarachita por la cocina de su casa? Exacto, claro. La bebe, la nieta, se le cae algo, se queda por ahí y aparecieron unas hormiguitas. Ese día no vino la nana y apareció la cucarachita. Yo sí sé un caso que a mi espalda y en contra de mi voluntad, que se
no que se abre la puerta, pero se enardece a la barra de tal manera como para que tengan una reacción que incluso terminaron volteando el Volkswagen rojo del Almirante Mesinas en la playa de estacionamiento. ¿Ok? Entonces, yo esas cosas las detesto, no solamente las detesto, o sea, sino las condeno gravemente, ¿no? Y sé cuándo y quién ha promovido eso, pero solamente una vez. Una vez, ahí ya. Ahora, que le hemos abierto la puerta a la barra para que le saquen la mierda a un árbitro, también lo hemos hecho. Eso sí. ¿En qué año fue eso? No, pero lo curioso, me va a escuchar y va a saber a quién me refiero. Lo curioso es que me llamó, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y yo, pero de qué cabrón. Oye, pero en el combo de la hipocresía, me fui a la comisaría yo también. Porque estaba el árbitro poniendo la denuncia que había sido golpeado, el presidente de los árbitros solidarizándose y yo respaldando la denuncia. ¿Y quién había dicho, Alex, que abre la puerta? No sé. Debe ser el mismo que 20 años después dijo, apaguen la luz. ¿Han nombrado justo a una persona del club? No sé si es una institución, si ustedes lo consideran como que era Alex Berrocal. Sí, claro. ¿No? Cuéntame. Sí, ¿no? Cuénteme. Él se salva del Fokker. Sí. O sea, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de esa historia? Él la contó. Ajá. Cuando él estaba por subir, Marcos le dice, no, tú quédate, porque se jugaba un feriado y después habían varios jugadores entre lesionados y expulsados y el siguiente partido era un sábado. El partido fue un martes 8. ¿Ok? Y el siguiente partido del sábado. Tú quédate para ver la logística del siguiente partido. Así fue. Había sitio en el avión, pero le dio un encargo Marcos. Marcos le dio un encargo. Y se salvó. Y Alex era una institución. Sí. Yo cuando aparecí en Alianza por primera vez, recuerdo haberle dado la mano. No recuerdo en qué parte, en qué circunstancias, en los 80s. Y recuerdo haber regresado a mi casa y haberle comentado a mi madre, a mis hermanos, hoy saludé a Alex Berrocal. Te lo juro, así fue. Mira, no, era una... Es como, ¿sabe lo que pasa, Aldo? Que quienes hemos tenido un acercamiento con ídolos del fútbol peruano, a veces no lo aquilatamos ni le damos el valor que tiene, ¿no? Yo a veces me llama César, por ejemplo. Imagínate, César Cueto, Teófilo. Y estoy en mi trabajo, mi reunión, y nada, Cecita, ¿qué tal? ¿Cuándo ven? Nos juntamos con Jayito, vamos a almorzar aquí al chino, don Fernando, que este y el otro. Ya, ok. Y cuelgo y las dos personas que están ahí me dicen, ¿tú conoces a César Cueto? ¿Almuerzas con César Cueto? Sí, pero lo veo con tanta naturalidad que pierdo la perspectiva que para todo el mundo, para la gran mayoría, ¿no? Es como la otra vez estaba con Chumpita, ¿no? Y un sobrino recontra crema de Estados Unidos, dice, tío, veo que está con Chumpitas, pero ¿cómo me ha visto? Mira que hay esto y el otro. Pídele un autógrafo. Profe, ¿me puede dar un autógrafo? Esto y el otro, lo demás allá. O sea, o en el año 82, yo era de los que me iba a colgar del 81, la eliminatoria para el Mundial del 82, yo era de los que me iba a colgar del colegio Champañat, porque ahí entrenaba la selección. Y lo único que se escuchaba era la voz de pito de Ramón Quiroga. Y yo ahí colgado, todo, ¿no? Y después uno tiene, el destino te da la oportunidad de frecuentar, ser amigo de ellos, ¿no? Claro. Y sobre todo, usted dice César Cueto, alguien que ustedes también lo llevaron a César Cueto. César Cueto entrenaba con nosotros, 2003, 2004. Y lo que era ver al tío César Cueto hacerle una guacha, porque jugaban con Pepe y con Juan, quien se hacía más guachas durante el entrenamiento, sin que uno se diera cuenta, ¿no? Y Juan o Pepe estaban en mitad del campo, con las piernas abiertas, y el tío César estaba en una área o en el arco, y encima te avisaba y te decía, mira, ahí viene la guacha. Y pateaba desde el área hasta la mitad del campo y les hacía la guacha. Y Pepe de espaldas solamente veía cómo la pelota pasaba lentamente debajo de... Era... O jugaba... Pero hacerle una guacha a Pepe era muy fácil. No, bueno. Es verdad. Pero o a veces decía, ¿no? Oye, Juan, te juego a ver quién las pone en la raya. Era como un tema de golf que jugábamos, ¿no? Sí. Te ponías al borde del área, la pelota la tirabas y tenías que ponerla en la raya de la mitad del campo, luego tenías que ponerla en la otra raya del área y al final en
en la última raya. Y encima, el tío César le daba ventaja, Juan. Le daba ventaja. Y Juan se reía cuando estaba por ahí. ¡Ja! Y el tío decía, ahora empiezo yo. Pero escúchame, Aldo, no me podrías dejar mentir. ¿Te acuerdas los 2 últimos años de Juan Jayo pateando tiros libres? Exacto. Gracias a César. Gracias. Por eso a eso, o sea, César nos enseñó tantas cosas. O sea, primero, a ser buenas personas. O sea, No sé. a que tú eras campeón. Que sean buenos aliancistas. Buenas aliancistas, todo. Pero el tío César parecía que no hubiera jugado nunca, que no era como nosotros lo mirábamos así, pero a los 2 días ya lo mirabas como algo normal, y era César Cueto. Mira, era impresionante lo que... Mira, yo la imagen que tengo de César de Alianza es centro del campo, piernas cruzadas, sentado, 10 o 12 jugadores jóvenes del primer equipo, y él en una suerte de parábola, como Jesús con sus apóstoles, así, conversando, cagándose de risa, contándoles anécdotas, después de haberles hecho guachitas, haberles hecho enseñar, y todos los chicos, Carlitos Fernández, el Lobo, así, mirándolo con los ojos así, y esas charlas podían durar 1 hora, 2 horas. Exacto. Yo, Aldo, he tenido varias discusiones con algunos dirigentes cuando contrataba a César, ¿no? Y me decían, ¿para qué lo has contratado? ¿O para qué lo han contratado? Para no personalizar las cosas. ¿Para qué lo han contratado? ¿Qué va a hacer César? Lo que quiera hacer. Claro. Él viene los días que viene, por los domingos tiene la iglesia, a la hora que viene y hace lo que quiera. Con eso es suficiente. Porque ese es el valor de un ídolo. ¿Por qué? Porque los jóvenes ven un poco lo que está haciendo las actuales administraciones, el reconocimiento que le haces a tus ídolos, que no los olvidas. Hemos tenido algunos años en donde a los ídolos no los han dejado ni entrar al estadio. Los han tratado recontra mal. Okay. ¿No? Ayer he visto que han contratado a Víctor Reyes, a Manzanón y a Holcim. Ajá. ¿No es cierto? Bueno, claro. Parece... A Visita también lo han contratado recién, a Junior Visa también. Sí. Yo, por ejemplo, Ahora, ya no sé si va a ser con los nombres que me vas a dar, no sé si es Alcatraz o el Frontón, no lo sé. O sea, yo, por ejemplo, están rearmando otra vez la batería. A mí ni me llamen porque ahí sí ya estamos fregados. Tú ya colgaste los... Ya no. Colgaste los chimpunes. Colgué los chimpunes. Arquitecto, ya para finalizar, ha sido una charla hermosa, la verdad, hermosa. Gracias. Pero yo quiero saber qué piensa usted de la actualidad de Alianza Lima, o sea, de este tema del Fondo Blanqueazul, que al final yo no entiendo qué significa el Fondo Blanqueazul, quiénes son esas personas, por qué administran el club, si lo están haciendo bien o mal, qué es lo que usted opina, porque usted es una voz autorizada dentro de Alianza Lima, o sea, nadie me puede decir, es imposible no preguntarle a usted el tema de cómo ve a Alianza Lima administrativamente, ¿no? En el año 2012, hace 14, casi 15 años ya, el gobierno, debido a las deudas que tenían los clubes más importantes, Alianza, U, Cristal y otros más, la U por encima de 300 millones, Alianza casi 45, sacó un decreto de urgencia que ponía a cargo de estos clubes una administración temporal. Lo que pasa es que cuando yo fui al colegio, ¿no es cierto? Y después fui a la universidad, me dijeron que la palabra temporal era 1 año, 2 años, era algo así como tu enamorada que tienes a los 14, 15 años, ¿no es cierto? Y que sabes que es temporal, pues porque recién empieza tu adolescencia, tu pubertad, ¿no es cierto? Pero bueno, esta temporalidad ya va a cumplir 15 años. 15 años. ¿Ok? Entonces, y entonces los acreedores, que son a las personas a quienes le debe el club, que pueden ser la SUNAT, tributos, jugadores o exjugadores, empleados o exempleados, de las administraciones del club, cuando éramos sociedad sin fines de lucro, ¿no es cierto? Dejábamos de pagar, ¿ok? Por diferentes razones, ¿ok? Entonces, esto le llegó hasta acá al gobierno, dijo, ¿sabes qué? Vamos a intervenir los clubes para que paguen, ¿ok? Así lo hicieron y se formó, se sumó el monto de las deudas y aparecieron los acreedores, ¿no? A la gente que se le debe. En la U
Gremco, los funcionarios, los empleados, en fin, en Alianza, la SUNAT, igual que en Universitario, la SUNAT, empleados, y se ha ido pagando. Pero han pasado ya 15 años. Entonces, hace 5 o 6 años, un grupo de socios identificados de Alianza le compró esa deuda a la SUNAT. Se unieron primero, pues, hicieron una chanchita con González Posada a la cabeza, me parece. Hicieron una chanchita, le tocaron la puerta a la SUNAT y le dijo, oye, te compro la deuda. Y lo suficiente como para tener mayoría en la toma de decisiones. Y ese grupo de socios privados se autollamaron Fondo Blanquiazul. ¿Ok? 2 años después aparecen otros inversionistas que a su vez le compran la deuda al Fondo 1, vamos a llamarle, que se llama Fondo 2. No reconozco ni una cabeza visible ahí, me parece que estaba Iraoka y no recuerdo quién más, ¿no es cierto? Tienen un plazo muy corto y aparece otro grupo de inversionistas en donde supuestamente está el grupo Corils, de repente Salomón, no se sabe, y vuelven a comprar a este Fondo 2 y crean el Fondo 3. Hoy día, digamos, hoy día estamos en un Fondo 4, en donde sí hay una ley que protege la identidad de los inversionistas. Nadie sabe quiénes son, y si tú no sabes quiénes son, no sabes cuáles son las intenciones. Claro. ¿Ok? Y esta administración, estas administraciones, desde el año 2012, hacen un plan dice, oye, voy a pagar la deuda hasta el año 26, y después lo corrieron hasta el año 28, y ahora lo corrieron hasta el año 31. O sea, quedan 4 años para pagar la deuda. ¿Qué va a pasar en 4 años? Mira, pueden pasar 4 cosas. 1, que salga una ley en el Congreso que cambien los estatutos en el club y que nos convirtamos en sociedad anónima. 2, que paguen buena gente, esta gente noble, que paguen la deuda en estos últimos 4 años y le diga, señores socios, ustedes que fueron tan malos administrando, les devuelvo su club para que lo vuelvan a joder. ¿Ok? Y tercero, que inventen una deuda de tal magnitud, ¿no? Que en vez del 31 nos pasen al 41, ¿no? Entonces, Giancarlo, que ya se frotaba las manos por recibir toda la plata hasta el año 31, va a tener que seguir esperando, ¿no? Y todos los que están en ese nivel. O sea, en Alianza, ¿qué puede pasar? Lo mismo que nos hemos quejado de la ley del perro muerto, que le dio 30 años a la U para pagar la deuda, de repente Alianza ya lleva 15. ¿Cabe Dios qué puede pasar? No lo sabemos. En la Junta de hoy día yo he expresado esta incógnita, esta hipótesis de trabajo, y les he pedido, oye, al presidente de ellos, el representante de esos inversionistas, al nuevo que han elegido hoy día, oye, dile a los jefes, oye, que den la cara y que nos digan qué planean hacer con el club. Claro. ¿Qué planean hacer con el club? No lo sé. Y creo que nadie lo sabe. Solamente lo saben ellos, ¿no? Entonces, digamos que el hincha blanquiazul tendría que estar preocupado porque... No, el hincha blanquiazul, con justa razón, se preocupa por lo que pasa en el 105/70. El hincha blanquiazul te dice por qué se lesionó Páez, por qué se pagó por Girotti, por cuándo se queda Guede, por qué no tapa Billy Vizcarra, con quién jugamos la próxima fecha, oye, qué mal nos está arbitrando tal o cual árbitro. De hecho, se pasó, es una cosa de locos esa. Eso, ¿por qué el VAR siempre nos perjudica? ¿Por qué hay tantos periodistas que hablan mal de la Alianza? Eso está el hincha. Pero quienes hemos desempeñado cargos de nivel alto en la administración del club, con éxitos y con fracasos, con responsabilidades y con obligaciones, tenemos que preocuparnos sobre el futuro del club, más allá de lo que pase el domingo que vamos a jugar un partido o un clásico, y usted, etcétera. Con la experiencia que tiene, ¿qué considera? O sea, digamos, para el futuro Alianza, ¿vienen cosas buenas o vienen cosas no lo sé. administrativamente? Hay muchas cosas que han mejorado. ¿Ok?
en el último año se ha mejorado mucho la identidad, ¿no? El retorno de Wilmar, el retorno de Rinaldo, de Waldir. Hay bastante identidad con exjugadores en Alianza, ¿ok? Eso es bueno. Claro. La multidisciplina, el marketing ha crecido también muchísimo, buenísimo. Los éxitos del vóley. Alianza tenía previsto este año en el plan de hace 10, cuando le presentaron a la SUNAT, este es el plan para pagar toda la deuda, Alianza tenía que recaudar 45 millones de soles este año 2025. Y ha recaudado 145 millones de soles. O sea, una cosa impresionante. O sea, un éxito total lo que está pasando en Alianza. Torneos internacionales, venta de jugadores, etcétera, etcétera. En eso nadie puede negar que es un éxito la administración. Lo que hoy en día es el temor que deberían tener, no sé si los socios o los ex dirigentes, es cuál es el futuro inmediato, cuál es el futuro, y ahora es inmediato. ¿Sabes por qué, Aldo? Porque solamente quedan 4 años para el año 31. Claro. 27, 28, 29, 30, 31. Entonces, nos queda 4 años para saber qué hacer. Si tú me preguntas qué crees que es lo que debe hacer, yo te diría que se promulgue en el Congreso una ley muy similar, pero muy similar a la ley que existe en Alemania para los clubes, ¿okay? Que permiten un híbrido, es decir, que haya un inversionista mayoritario de una gran corporación nacional e internacional que compre el 51% de toda la valorización del club y que el otro 49% lo mantengan los socios tradicionales que bancaron el club desde el año 70 con la construcción del estadio hasta el día de hoy. ¿Ok? Que haya, y que ellos tengan una presencia no mayoritaria, que la gestión caiga en esto de acá, y que como en Alemania, ¿no es cierto?, tengan una capacidad de veto. ¿Ok? Estos socios que tienen el 49% en Alemania están divididos a su vez en 2 grupos. Toda la masa de, vamos a suponer, 1.000 socios o 2.000 socios de Alianza que tendrían el 25%, y el otro 24% sale a la venta a aquellos socios que quieran invertir, no como el gran inversionista, pero quieran poner $500,000, quieran poner $1 millón, quieran poner $300,000, no los 1.000 que pusieron los socios normales, ¿no? Sino, y esos nunca pueden tener más del 2%. O sea, ese 24%, ¿no es cierto? Los ricachones de Alianza que tengan plata y que quieran poner 1 millón, 2 millones, pueden comprar el 2%. Entonces, así tienes una masa administrativa en 3/3, no en partes iguales, en donde el que pone el banca, vamos a suponer una corporación, viene Elon Musk y dice, oye, yo voy a poner el 51, primero hay que valorizar el club, ¿no? Entonces, creo para mí, se mantiene la identidad de los socios, se mantiene la presencia de los socios tradicionales, que son los que fundaron el club, ¿no es cierto? Aparecen los socios inversionistas y aparece el gran inversionista para gestionar el club. Creo que ese es, digamos, yo apostaría por una salida de esa manera. Perfecto, arquitecto. Bueno, ya estamos llegando al final, arquitecto. Yo le agradezco un montón. ¿Sabe el cariño que le tengo? Sí, que es recíproco además. Cariño y respeto también. Que es recíproco. Por más que nos podamos hacer bromas y todo, pero sabe el cariño. Y yo sí me siento muy contento de haberlo tenido acá, arquitecto. Se han quedado un montón de cosas. Muchísimas. Así que imagínate en 20 años que no habré vivido. Pues, que ¿no? más adelante lo voy a fastidiar otra vez, porque seguro el hincha del se ha quedado picón y con ganas de seguir escuchándolo y de seguir escuchando más anécdotas del club al que siempre y que tanto aman, ¿no? Y que tanto quieren. Yo le voy a repetir al hincha aliancista, se lo digo de todo corazón. Yo soy hincha del Muni, lo saben muy bien, pero a Alianza le tengo un cariño enorme. Mira, hagamos algo, Aldo. Si este video genera, obviamente, críticas a favor y en contra, insultos o agravios, eso los ponemos a un lado. Pero si hay alguien que sobre la historia, sobre anécdotas, sobre la leyenda urbana, sobre tal campeonato, sobre tal burrada que hicieron, quiera conocer, alguien de tu producción los canaliza, salen 80 preguntas, me las pasas, las reviso, hacemos otro programa, y si quieren conocer la leyenda de Miguel Ángel Arrué, o del Chepe,
o de Chompita Ploma Stay, ¿no es cierto? O Iván Bresic, ¿no es cierto? Claro, ¿no es cierto? Claro. El divorcio de fulano, el ampay de no sé cuántos, todo eso lo conversamos acá. Perfecto, arquitecto. Bueno, ya saben, gente querida, esto ha sido un programa más de Barra Libre con Aldo Olchese. Ya está comprometido el arquitecto. Manden sus preguntas, todo, para poder tener otra muy buena conversación, otra muy buena charla con el arquitecto Carlos Franco. Un abrazo a todos ustedes y espero nos den like, nos sigan, compartan este episodio, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes.